Pues como veis, esto está seco y ahora vamos a poder hacer con un pincel ya un poquito mejor, tampoco es muy allá, no sé si vale 2 euros o cosas así. Vamos a hacerle el tema de los chorretones. Vale. Para ello, como os he dicho, estas hay que agitarlas bien. Son pinturas más al óleo, tal. Entonces, bueno, voy a empezar con el Rush Streaks. ¿Vale? Lo abrís. Veis que es una pintura marrón oscuro. Voy a intentarlo dejar en un sitio a ver si no vuelca. De todas formas voy a usar más el tapón porque lo bueno es eso, que cuando lo agitas te queda bastante y necesitas poquita de esta. Entonces metéis el pincel. Esta pintura sin diluir ni nada, ¿eh? Simplemente cogéis, embadurnáis el pincel ahí, cogéis la mini y yo qué sé, ¿qué queréis chorretones por aquí? Pues como veis queda muy brusco. Pero bueno, queda muy brusco ahora. Luego ya veréis que la cosa no es así. Le dais así un poco el aspecto, pues, de chorretón, de humedad, como cosas un poco así. No pasa nada si os queda algo irregular. Vosotros por eso tranquilos, porque eso no va a ser un problema. Luego con el thinner, con el otro producto, el que os dije que servía para mezclar, bueno, pues podéis luego lo vamos a diluir. Entonces, más que a diluir, a distribuir un poco por la zona. Más que... Entonces, bueno, echáis así. Sobre todo eso, donde penséis vosotros que podría haber más humedad, tal, pues es donde lo aplicáis y ya está. Tampoco abuséis de él, ¿eh? Porque luego os quedan zonas un poco raras. En plan, os queda como muy sucio el tanque. No se ve realmente el efecto, parece una guarrada más que efectos de humedad y todo eso. Entonces, bueno, por eso no... Yo, vamos, os diría que no abuséis de ello. Pero bueno, se lo dais un poco así por zonas. Y por ejemplo, el tapón sí se me ha gastado ya. Como os digo, tampoco necesitáis demasiada, ¿sabes? Entonces, bueno, me he pasado de poca. Pero bueno. Poco pues así. Es una especie de... No voy a decir tinta, porque no, ni mucho menos. No es tan líquida, tan... Pero bueno, que es un poco... Es divertido de usar. Y no es difícil, yo creo. Vamos, para hacer lo que estoy haciendo yo, desde luego que no es... No tiene nada de dificultad. Es simplemente intuir un poco dónde queréis vosotros que hubiera humedad aquí. O, bueno, más aquí que humedad, sí, bueno. Manchas un poco así de mierda, de... No sé, de lo que puede tener un tanque de estos. La verdad es que no tengo mucha idea. Pero bueno. Yo creo que por aquí puede estar. De nuevo os digo. Vale. Aquí, por ejemplo, ¿dónde puede haber por esta zona? Pues quizá por aquí. Puedo hacerle algún chorretón que otro. Le hago así. Y ahora le echo para abajo. De nuevo, yo os digo, no os preocupéis por temas de que os queda muy marcado o muy tal, porque luego eso se soluciona fácilmente. Por eso de verdad que no os preocupéis, porque no tiene ningún tipo de gravedad. Ya os digo, por aquí, pues igual. Podéis hacer ahí un chorretón, aquí otro. Y tampoco pasa nada si se os seca ligeramente, ¿sabes? Tarda en secar, creo que os lo dije al principio, pero no os preocupéis porque esto se soluciona enseguida con lo otro. ¿Vale? Entonces, bueno. Si veis que hay mucha cantidad en un sitio, pues si queréis la podéis rebajar volviéndola a coger para que vaya a otro lado. Entonces, bueno, pues por ahí a lo mejor... Bueno, pues un poco así, que os quede todo de nuevo irregular, igual que con los desconchones, pero que tengan sentido. Es la mayor dificultad que pueden tener este tipo de cosas. En plan, es como cuando pintas piedra, un efecto piedra natural me refiero. Es difícil hacerla, o más que pintarla, tallarla, por ejemplo, en poliestireno. Es difícil de hacer de manera que quede natural, pero porque a la vez es muy aleatorio, es cada cosa como le dé la santa gana a la piedra a ser, pero si lo haces de cualquier forma tampoco te queda bien. Entonces, bueno,
Esto es un poco igual, o sea, es que no te vale cualquier cosa, pero tampoco tiene ni mucho sentido, por no decirte casi menos, que hacerlo de manera aleatoria 100%, el que lo hagáis de forma pues, simétrica o tal. Vale, vamos a usar el otro, el Winter Streaking Game, pero en alguna zona muy concreta, ya os digo, porque es un color que yo creo que no va a pegar mucho con este tipo de colores, por eso queda muy bien cuando lo juntas con el otro, pero es mejor no abusar de él, yo creo, en este caso. Si pintáis tanques, por ejemplo, más pues, ultramarines, más azules, más tal, sí que puede tener más sentido, porque el verde cuadra bastante bien con ellos. De todas formas, te da un aspecto un poquito de... Te acaba dejando, si abusas de él, te queda un tanque más turquesa que otra cosa. Como os digo aquí, pues nada, aleatorio, sin abusar de ello. Os creo yo que no estoy abusando mucho, luego lo veremos. Pero bueno, algo así, por aquí a lo mejor sí que os puede pintar algún sitio así, un poco tal. De nuevo, os lo repito, me llamaréis pesado, y con razón, igual, pero no os preocupéis si se os va, o si os quedan zonas pues muy sucias de este color o del otro, ¿sabes? Porque realmente da un poco igual. Luego ya veréis que ahora vais a ver que con el Odorless Thinner, la especie de aceite o thinner que vamos a usar para mezclar estos colores, os va a quedar todo bastante más difuminado. Entonces por eso ni os preocupéis, de verdad. Que no vale para nada preocuparse, me refiero. Uy, ya me he pasado. Por ejemplo, esto tengo que quitar bastante. Tampoco queremos que nos quede verde porque, vale, luego te queda toda la compuerta verde. Aunque no te vaya a quedar ahí el chorretón ese súper marcado, pero sí te va a quedar una compuerta pues, con tonos muy verdosos. Entonces tampoco es el plan que queremos. Por aquí tampoco lo hemos dado antes. Bueno, vamos a seguir. A ver. Perdonad la longitud del vídeo, de verdad, que sé que es un poco largo y quizá pesado, porque estáis viendo todo el rato lo mismo. Y aunque son distintos pasos, pero cada paso tiene todo igual un poco. Entonces, pero bueno, como os digo, es la primera vez que hago un vídeo de estos y cuesta un poquillo pillarle el truco a que no se hagan pesados y a la vez pues será menos. Entonces bueno, vale, y me falta la parte frontal solo, que aquí a lo mejor sí que se puede. Aquí la mayor dificultad que tengo es cómo colocarme sin ponerme perdido y que podáis ver vosotros bien en el vídeo. Entonces, bueno, yo creo que al final he echado más de la cuenta del verde este. Os dije al principio que no quería abusar, pero al final yo creo que me ceba un poco. Pero bueno, creo que está entero. Sí. Vale, pues vamos a proceder ahora con el thinner. Y ya acabamos esta etapa. Y ya los siguientes son detallines a pincel, algún que otro detalle con el aero, como por ejemplo la luz de los focos. Y tendríamos la miniaturalista, chicos, si es que tampoco tiene mucho más, un río. Y creo que es el segundo que pinto, pero bueno, que yo por lo que he visto son miniaturas bastante... este está todavía... Mirad, ahora le dais aquí, como veis, si insistís un poquillo, se os difumina todo. No sé si se ve bien en el vídeo, pero vamos, que es una gozada el cine este. A mí me encanta, desde luego, porque es como corrige todos los errores que has tenido antes. En plan, todos los errores de... Pues que se te ha ido el pincel un poco aquí y allá y queda muy chulo, ¿eh? Da un aspecto de mierda al tanque que alucinas. De mierdoso, de sucio. Es que incluso podéis ensuciar zonas sin chorretón, sin que quede el chorretón. Luego a veces, si veis que os habéis quitado demasiado el chorretón, queríais un chorretón y apenas se ve porque lo habéis difuminado tanto con el thinner, podéis sin problema volver a los colores justo que acabamos de usar. ¿Sabes? Podéis volver al marrón, al verde y que os dé de nuevo, insistís y además se os va a difuminar más. De hecho ahora si queréis lo hacemos en alguno de ellos y así veis un poco pues lo que os estoy diciendo, cómo queda y todo eso.
Pero veis, el tanque ya tiene un aspecto de mierda, pero bastante natural, que da gusto. Bueno, entendedme. No es que me guste. Me gusta el resultado, sepa lo que quiero buscar. Creo que me entendéis de sobra. Aquí pues igual, ensuciáis un poco. Esto igual. Un poco pues eso. Lo distribuís. También tened cuidado que si echáis demasiado thinner de este, se os queda todo muy distribuido. Y tampoco raspéis, porque hace un poco el efecto del agua. Si raspáis con el pincel demasiado, se os quita, se os hacen desconchones de nuevo. Entonces tampoco es eso. Luego ya, claro, una vez acaba la miniatura, se barniza con barniz mate, como siempre se ha hecho, y sin problema, ¿sabes? No hay mucho más. A ver aquí, que aquí tenemos jaleo. Vale. Como veis, el thinner este va fundiendo todo, ¿sabes? Incluso podéis modelar un poco vosotros, digámoslo así, la forma que habéis dado antes. En plan, os lo suaviza todo mucho, pero a la vez os deja reguiar, digamos, la pintura anterior. Es decir, si aquí no quieres chorretón, pues aplicas un poco, insistes un poco más con el pincel y el thinner pues te lo va a difuminar todo. Entonces, bueno, pues queda un efecto curioso, bastante curioso. También si echas mucho thinner te sirve incluso para lavar, digamos, para lavar la zona pues, que habías ensuciado antes. Entonces viene bastante bien. Este aceite, es una especie de aceite, solo se puede usar para este tipo de pinturas, según ponen en las instrucciones. Pero la verdad es que es una maravilla. Mirad aquí. A ver, la parte conflictiva de siempre, la que no sé muy bien cómo agarrar el tanque para que veáis. A ver, cojo así. Y es que aquí tampoco os preocupéis porque ya os digo, luego, como vamos a darle efecto barro, mirad, ahí si queréis podéis incluso lavar, como os digo, entre comillas, lavar, ¿sabes? Porque tampoco queda un color inicial, ¿no? Pero sí que se puede dejar zonas más blancas, más... El tema de estas cosas, yo lo que veo es que la complicación está en buscar que sea aleatorio, pero de aspecto natural a la vez. O sea, es la mayor complicación, no sé si me explico. Pero que sea aleatorio, pero con sentido, diciéndolo de alguna forma así sencilla. Ahí, por ejemplo, podemos ensuciar un poco, que tiene... ¿Vale? Y ahora nos falta únicamente esta otra parte. Como veis, sigo pues igual. Yo por lo menos lo que lo estaréis viendo, lo que hago mucho es seguir un poco pues la dirección de los chorretones anteriores para que se fundan en esa dirección, ¿sabes? En ese sentido. Y me quede más natural el efecto al final. Si se os seca, os va a tocar aplicar un poco más de thinner. De hecho, aquí es lo que me está pasando. Está más seca esta zona ya. Estas pinturas están más secas que en el otro lado. Y como veis, cuesta un pelín más, digamos, fundirlas. Pero vamos, que tampoco es algo que lleve mucho trabajo. Es darle unas pocas pasadas más, tampoco mucho más. Vale, pues ahí, por ejemplo, esto. Y aquí falta esta zona. Y esto está, chicos. Bueno, como os dije, vamos a darle en algún punto de estos, le vamos a dar de nuevo con las... Vamos a ensuciar aquí un poco. Esto está muy limpio, me parece a mí. Vamos a coger de aquí y vamos a tirar para ahí un poco. Vamos a pillar alguna zona como estas, marcar los chorretones o como esta. Bueno, aquí está bastante bien, yo creo, marcado. La parte trasera está también bastante curiosa, pero bueno. Vamos a hacerlo de nuevo con el marrón, sobre todo. Claro, aprovechad que está el thinner todavía ahí húmedo, digamos, todavía no se ha secado. Porque si no, no sirve de nada, volvéis a hacer el mismo paso. Obviamente, creo que no hace falta decir... Vamos a pillar aquí. No hace falta decir que cuanto más insistáis en esto, más mierda creáis. Bueno, ahí dijimos que estaba bastante... Pero bueno, vamos a hacer así. Y bueno, pues
Como veis, el efecto se marca un pelín más, pero sigue siendo, curiosamente, está ya más difuminado, ya cuesta más que se quede. Y si no volvéis, si veis que la cagáis, volvéis al thinner de antes y punto, no hay más. Esto sí es importante ahora, eso sí, que lo dejéis secar bien. Que lo dejéis secando, pues lo suyo a lo mejor no tengo ni idea, pero yo creo que tarda bastante en secar, entonces un par de horas o 3 por lo menos antes de seguir con la mini. Ahí, por ejemplo, eso, marcáis un pelín más, sobre todo arriba, que es donde más humedad podría haber escurrido y donde más mancha puede haber dejado. Las zonas de arriba me refiero en las de donde empiece a escurrir el agua, del efecto que queráis dar. Y por ejemplo, pues ahí. Perdón. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, sí que quiero darle un poco más por esa zona y por aquí. Lo difícil es agarrar el tanque mientras grabo. Como nunca he grabado, se me hace un poco raro. Pero bueno. A ver. También, bueno, pues podéis enjuagar el pincel en agua, sin más. Lo secáis bien, para que no se meta agua por aquí. Y lo corregís un poco lo anterior. Si os habéis equivocado como ahí yo, que he metido un poco. Vale. Bueno, pues chicos, esto estaría. Yo creo. Los efectos del tanque de mierda. A falta del barro, que ya lo haremos cuando esto seque. Yo creo que el tanque está yendo por buen camino. Vamos a seguir ahora, más adelante, con lo siguiente. Bueno, pues seguimos con el siguiente paso, que va a ser darle efecto barro pues por todas las zonas más bajas del tanque. Tampoco me quiero pasar mucho, porque aunque un tanque se pueda llenar por lo visto hasta las cejas de barro y de mierda, pues yo creo que con que le demos en las zonas bajas vamos a crear el efecto correcto. Así que para ello voy a usar esta pintura, como os dije, Typhus Corrosion, es de Citadel, una technical, y vamos a aplicarla con un pincel viejo, pues tal y como una cosa así, que está destrozado el pincel, como veis. Y nada, vamos a darle, pues os digo, embadurnando bien, sin miedo, porque aquí, al ser barro, y le dais un poco, pues, de forma aleatoria, pero bueno. Intentad buscar un poco también efecto, pues, salpicadura, un poco, una cosa así, un poco. Esto igual lo podéis hacer con una esponjilla, cortáis una esponja, algo así, de estas de los blisters de antes, y a lo mejor conseguís el efecto incluso mejor, en las zonas donde queráis salpicaduras, por lo menos. Igual es una buena forma. Así que bueno, vamos a ver. Ya os digo, no os preocupéis si os queda más alto en alguna zona, en otra. Bueno, yo al metal también se lo doy a las estas, a las ruedas, todo esto. Se lo voy a dar porque yo creo que le queda, antes de pintar el metal me refiero, es que el metal voy a hacerle luego al final un pincel seco muy sutil, de manera que simplemente se destaque un poquillo el metal. Bueno, ahora vamos para esa otra zona. Pero ya veis, es algo muy aleatorio, como casi todo en este tanque. Casi todo el efecto mierda ese. Aquí sí, yo sí creo que es importante darle también en las zonas estas de la chimenea. Porque parece que están sin chorretones. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Como veis, se va a dar a todas las superficies del tanque, incluida la parte trasera, la delantera, todo. Ya os digo, un poco aleatorio del todo. Ya os digo, y también no os preocupéis si os pasa la cantidad de pintura en algún lado concreto,
que no pasa nada, ¿sabes? Bueno, esta compuerta se abre y luego veréis lo que vamos a hacer con ello. Pero bueno. Pues nada, chicos, voy a seguir con el resto del tanque aplicando el barrite este. Y luego, una vez esté dado, le voy a dar un pincel seco, pues de un color un poco como tierra, como que le da un aspecto de polvo, de barro un poco seco ya, muy muy rico. Me gusta. Voy a seguir con ello y nos vemos con el siguiente paso. Vamos a darle el pincel seco que os he dicho al barro, pero os lo voy a dar únicamente por las zonas más altas, que yo creo que son las que pudieran estar un poquito más secas. La parte de abajo yo creo que del barro debería estar más bien húmeda, porque es por donde va rodando. Entonces, bueno, pues no os importe si a lo mejor no se ha secado 100%. Hombre, es preferible, ¿no? Pero si se os embadurna todo un poco, tampoco da igual, porque es lo que es, ¿no? Es un poco suciedad. Así que, bueno, pincel seco con el mismo de antes, si queréis, muy desgastado. Bueno, yo lo he hecho aquí porque si lo he hecho en una superficie de estas que le quitáis, como siempre, pintura, tiene que ser un pincel seco bastante seco, es decir, con muy poca pintura. Yo le voy a quitar un poco más incluso. Y nada, simplemente dais pues así, ya sabéis, pincel seco, forma aleatoria, total, varias direcciones. Es un paso que apenas se nota, ¿sabes? Pero a la larga, cuando ves la miniatura completa, yo creo que da bastante buen aspecto general. Da un aspecto muy de polvo, pues un poco lo que buscamos. Un tanque pues que esté casi para el desguace. Entonces, bueno, pues vamos a... Joder, tengo demasiada. Poco, pues así. No sé si se aprecia en el vídeo, pero bueno, en mano ya os digo yo que sí, sí se ve. Así que si lo hacéis vosotros, lo notaréis bastante más igual que en la imagen, que no sé yo muy bien cómo se ve. Entonces, bueno. Y esto nada, por todas las superficies donde hemos aplicado el barro. Es decir, los 4 laterales del tanque este. Si os vais un poco más del barro tampoco os pasa nada, ¿sabes? Es un poco, pues eso, que crea aspecto polvoriento, aspecto... Así que nada, vamos a seguir. Y luego la otra parte, que ya de paso la hacemos aquí, es con un metalizado oscuro, pues como puede ser el LED Belcher este de Citadel, que es un metalizado... Bueno, aquí tengo el aerógrafo, pero lo suyo es que uséis el de pintura porque es bastante más espeso y lo vais a agradecer, ¿eh? Pero bueno, podéis incluso con uno como Mithril Silver, ahora creo que se llama Runfang Steel o algo así, podemos mirar para hacerlo con él y yo creo que os queda mejor, ¿eh? Más clarito el metalizado, va a destacar más. Voy a aplicarlo un poco para que veáis. Yo ya os digo, no os hace falta tampoco que limpiéis el pincel entre unos y otros, porque al fin y al cabo si se mezcla también iba a haber algo del otro color en las zonas estas de... no sé cómo se llaman ahora mismo. Las correas estas que tienen en las ruedas los tanques. Las cadenas estas. Entonces, bueno, pues lo aplicáis también por las ruedas. Un poco así. Pincel seco, ya sabéis. Aleatorio, sin tener mucho cuidado en donde cae cada pincelada. Por no deciros nada, de cuidado. Os
da igual. El tema es que quede un aspecto así. Vale. Entonces, bueno, voy a aplicar todo esto a todo el tanque, las dos cosillas, y vamos con el siguiente paso, que ya va a ser perfilados y detallines a pincel, para luego terminar con unas luces de aero en los focos y en la compuerta esta que en la parte interior también la vamos a pintar de un rojo, una luz así como si estuviera la típica luz oscura que tienen algunos tanques que se ven en las películas por dentro, ¿no? Pues un rojo así, un poco macabro. Así que vamos a seguir con ellos. Pues como veis ya está el tanque, ya le he dado el efecto este. Es algo, ya os digo, que apenas se aprecia a primera vista, pero luego ya sí que se nota, se agradece. Entonces, bueno, ahora vamos a proseguir con perfilados. Vamos a perfilar el tanque, digamos, las aristas básicamente. Para ello voy a usar el color blanco de Model Color de Vallejo. Y para hacerlo voy a usar un pincel fino, ya un pincel bueno. Esto yo uso Winsor & Newton serie 7. Yo dentro de los pinceles que he probado es lo que más me ha gustado. Son un poco caros, la verdad, porque de media a partir de 10 euros los encontráis. Quizá en algún sitio 9 euros con mucho, cosas así. Pero bueno, son pinceles, la verdad es que muy buenos. Y nada, voy a usar el más finito que tienen, que es el 000, 000. Y bueno, aquí nada, ya sabéis, los perfilados en aristas, zonas de estas, compensa mucho hacerlo con, digamos, el canto del pincel. De manera que no os desviéis, que sea muy sencillo hacer líneas rectas sin iros de ellas. Bueno, pues vamos a... Tampoco hay que hacérselo a todo el tanque, ¿sabes? Porque hay zonas que están sucias, como habéis visto, por la zona baja sobre todo. Voy a perfilar sobre todo las zonas más altas del tanque, pues como puede ser la zona... La azotea, diría, ¿sabes? No sé muy bien cómo llamarla. La planta, la zona más alta de la cubierta de arriba. Y para esto es importante que la pintura esté muy bien diluida, ¿sabes? Que esté bastante fluida, porque si no el pincel es como que no va a deslizar bien a la hora de hacer las líneas rectas que os comento. Bueno, yo creo que ahí está curiosa. Vamos a ello. Bueno, pues como vais a darle por el canto, intentáis mojar todas las cerdas del pincel, pero bueno, luego ya. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, pues aquí. Veis que os queda la línea bastante muy fina, porque el pincel es muy fino, pero es que tampoco queremos que sea más gorda. O sea, viene bien así. Esto es un poco laborioso, este paso, pero la verdad es que el resultado final, aquí por ejemplo, pues aquí tenéis que andar con más cuidado, porque esta zona no tiene la arista tan marcada y se os puede ir un montón. Ya os digo que tampoco os preocupéis por no llegar hasta el final, porque hay zonas que están muy sucias y que tampoco pasa nada así. Aquí, por ejemplo, pues en las zonas estas de arriba se les pueden ver esta especie de cosas que sobresalen. Aquí pues igual, aquí esta zona. Ya os digo, es una fase un poquito laboriosa, pero que ofrece un resultado final muy bueno. Cuando lo dais a todo el tanque os va a gustar, ya veréis. Aunque apenas se aprecia así de primeras cuando lleváis solamente una zona, una parte, tal, pero una vez ya se lo habéis dado a toda la miniatura, yo creo que sí se aprecia. Entonces, bueno, si os parece, yo voy a seguir con esto. Tampoco tiene más misterio. Y ahora os enseño... Ya los siguientes pasos van a ser pintar el resto de detalles del tanque
El resto de detalles, pues como pueden ser las antenitas estas o las cuerdas, algún metalizado como en los estos. Pues bueno, lo hacemos en un momento y lo vemos ya todo en el siguiente paso, que yo creo que va a ser de los últimos. El siguiente ya va a ser pues, unas luces, pues como os dije, en los faros del tanque o zonas así. Aquí, por ejemplo, también se le puede dar, ya os digo, hay que controlar muy bien la presión, a la hora de hacer este tipo de cosas. La presión me refiero con la que dais con el pincel, porque si os pasáis de presión os va a quedar un brochazo curioso y no queréis eso. ¿Vale? Entonces, bueno, esto un poco, pues toda la miniatura, ya os digo, las zonas más altas. Aquí, por ejemplo, esta parte, hay zonas donde las aristas no permiten apoyar el pincel como antes y es un poco más tedioso, o sea, hay que andar con más ojo. Por ejemplo, aquí, perdonad que creo que ha vibrado justo el móvil mientras grabo. Pero bueno, son detallines que después de toda la mini os va a gustar. Así que voy a seguir haciéndolo y ahora os pongo el siguiente paso, ¿vale?